y adentro estaba una imagen blanca que tenía luz propia, no había nada que la iluminaba, era ella que irradiaba una luz blanca. Hizo así como un giro así, y de ser una imagen perfectamente sólida, compacta, ¡boom!, se volvió una nubecita y desapareció. Porque la Virgen venía, aparecía y se desaparecía. Fueron 7 apariciones en un lapso de 3 horas. Y efectivamente se comenzó a ver otra vez como la imagen, pero en este caso la silueta, y se transparentaba, uno podía ver como a través de... Y de repente se fue compactando hasta ¡pum!, ponerse compacta, perfecto otra vez. Y que todo el que fuese allí con humildad ante sus pies sería sanado y sería curado espiritualmente. Esto fue algo que nos cambió la vida. ¿En qué sentido? Aquí estamos hoy para contarte una historia que cambió nuestras vidas y queremos compartirla contigo, ¿verdad, amores? Sí, venimos a contarles acerca de una aparición donde 150 personas en la finca Betania, Venezuela, vimos a la Santísima Virgen. Aquí estamos mi esposo Carlos y yo, que también fuimos testigos de esa aparición. Tuvimos la dicha de estar presentes y bueno, eso es lo que queremos compartir con ustedes, pero antes de llegar ahí tenemos que obviamente pasar por la vida de la protagonista, la que fue la vidente oficial de esa aparición. En este caso sabemos que Lourdes, por ejemplo, tuvo a Bernardita, Fátima tuvo a los pastorcitos, y Betania, la aparición de Betania, de la reconciliadora de todos los pueblos, tuvo a María Esperanza, la madre de mi esposa y mi suegra. Realmente uno se siente más que honrado, feliz de haber tenido una madre como ella, María Esperanza, porque no solamente fue esposa, madre, misionera, fue una madre espiritual maravillosa, una directora del alma, inspirada por Dios y que tuvo muchos hijos espirituales. De hecho, cuando uno la conocía, ella te decía: hija, aquí tú tienes, después de tu madre biológica y después tu madre del cielo, tienes aquí a esta pobre mujer también como madre. Y así lo sintió la gente. Sí, bueno, de hecho yo tuve la dicha inmensa de escuchar esas palabras dichas a mí, pues, por ella, y eso me marcó a mí de manera especial, porque de verdad uno sentía cómo salía del corazón de ella, de ese corazón de madre, pues, y uno la sentía y bueno, la viví como una madre siempre, bellísimo, porque de verdad era una promotora de la esperanza de una manera increíble. Cualquier persona con la que ella se encontraba que podía estar sufriendo, angustiada o por cualquier problema, pues, ella siempre de verdad daba unas palabras de aliento que le devolvían a las personas la esperanza, pues. O sea, hizo honor de verdad a su nombre increíblemente. La Virgen le anunció en febrero del año 76, la Virgen de Lourdes, que fuera porque ella se iba a hacer presente. Qué belleza. Y entonces cuando tu mamá viajó, en ese caso ella viajó sola, ustedes se quedaron en Roma, en Italia, en Roma, con tu papá, y entonces tu mamá fue con un grupo como de 80 personas en esa oportunidad, y efectivamente la Virgencita se le manifestó. En el caso de esa aparición particular del 76, solamente la señora Esperanza fue la que la vio, ¿correcto? Sí. A pesar de que habían 80 personas con ella, que lo que sí lograron ver fueron como fenómenos luminosos, pero no vieron a la Virgencita como tal, no vieron a la Santísima Virgen como tal. Pero la señora Esperanza sí la vio. Tu papá llegó creo que al día siguiente, ¿correcto? Sí. Llegó al día siguiente y bueno, había más o menos 80 personas. Hubo fenómenos luminosos que la mayoría de los presentes atestiguó haberlos visto, pero quien vio a la Santísima Virgen fue mi mamá. Y ella la veía como en el copo del árbol y dice que su velo se enredaba. Su velo estaba, lo tenía por sobre de los hombros y el velo se enredaba en las ramas de los árboles. Qué belleza, wow. Fue algo bello porque ella la describe con sus manos abiertas y rayos refulgentes que salían de sus manos, como una muchachita de 15 años, de ojos marrones,
realmente dice que fue un momento sublime porque ella lo esperó prácticamente por muchos años, desde su juventud. Y bueno, aquí tengo unas palabras de la Santísima Virgen ese día, y le dice: hijita, aquí me tenéis con mis manos enriquecidas de gracias y envueltas con los resplandores de luz, para llamar a todos mis hijos a la conversión. Esta es la semilla de gloria que les ofrezco como María reconciliadora de los pueblos, porque vengo a reconciliarles. Reconciliación es la herencia de la fraternidad divina de mi divino Hijo. Y le pide: hija, lleva mi mensaje a todos. Os guardaré aquí en mi corazón desde hoy y para siempre. Y volviendo otra vez a la obediencia. Qué hermosura. De la Señora María Esperanza, bueno, eso es lo que hizo. Llevó el mensaje de reconciliación continuamente, y a partir de ese momento... ella se hace, no, y que en ese momento es que ella se hace llamar María Reconciliadora de todos los pueblos. Qué belleza. Bueno, y 8 años más tarde, fíjate tú, ella apareció en años consecutivos, pero siempre apariciones así puntuales, y a tu mamá, básicamente era tu mamá. Sí, aparece en el año 77, en el año 78, y nosotros inclusive regresamos de Italia, y me acuerdo un agosto del 76 o 77, que participábamos de las apariciones y veíamos los rayos luminosos y veíamos los fenómenos del sol, la brisa, el olor a rosa, pero no veíamos la Virgen. Luego, en el año 78, ella anuncia que se va a hacer presente para todos, en un mensaje que no lo supo mucha gente, pero le dijo que ella iba a tener, porque podemos decir que en el año 76 fue una aparición privada. Sí. Era ella con su grupo de oración, y Monseñor Bernal, que no solamente era el obispo para ese momento de Los Teques, había sido su director espiritual, le dijo: bueno, María Esperanza, vamos a permitir que comiencen visitas y culto en el lugar, y bueno, que se reúnan para las fechas marianas, y vamos a administrar, en una oportunidad se administraron los 4 sacramentos para las personas que vivían alrededor del santuario. Y él fue también el que le aconsejó lo de la Fundación Betania, ¿correcto? Sí, también para ese momento le decía: María Esperanza, a ti te sigue mucha gente, ¿por qué no los agrupas a todos y haces una fundación para que podamos continuar trabajando, puedas continuar trabajando al lado de la iglesia, al lado de la iglesia, y atender todas las necesidades espirituales y materiales, pues, de la gente alrededor del santuario, alrededor del sitio, porque todavía no era un santuario, pero sí habían comenzado visitas privadas. Y entonces, ¿qué pasa después? 8 años después del año 76, 25 de marzo de 1984, tuvo lugar esta aparición pública de la que, como le dijimos al inicio, fuimos testigos, y de verdad que fue como yo siempre le digo, nuestro antes y nuestro después, porque, oye, fue algo, primero, tan inesperado, porque, como les dijo mi esposa, no, en ningún momento la señora Esperanza lo comunicó, a pesar de que ella sabía que ese día era un día escogido para ese evento tan maravilloso. Ella jamás le dijo a nadie, de manera de que nadie fuera como predispuesto. Y entonces recuerdo que la invitación que ella hizo fue a una Santa Misa para celebrar el 8º aniversario, que en este caso ese día se cumplía, pues, el aniversario número 8 de la primera aparición, que fue en el 76. Y fuimos básicamente con esa intención, con la intención de escuchar esa Santa Misa. Igual uno disfrutaba inmensamente cada vez que iba a Betania, porque Betania es un lugar de verdad que se siente la presencia de la Virgen Santísima de una manera tan especial, y es eso, es un santuario mariano donde uno percibe ese amor de la Madre del Cielo que es indescriptible. Bueno, ese día nos invitaron a una Santa Misa en el Trapiche,
que es el sitio donde se procesaba la caña de azúcar en ese momento, bueno, con sus motores, con sus bandejas, con todo, pero a un lado se había montado un altar y bueno, después del año 79, en el año 81, se había formado también la Coral Betania, siguiendo esa inspiración, la Coral Betania dentro de la Fundación Betania, que tenía, bueno, varios departamentos. Y bueno, la pequeña, la incipiente Coral Betania acompañó la Santa Misa, que ese día, el 25 de marzo, celebra la Anunciación del Señor. Y bueno, cantamos, había un calor intenso en el lugar. Fue un grupo grande de personas. Un grupo grande, porque fueron más de 200 personas. Fueron los miembros de la Fundación Betania, pero a la vez se les dio libertad de llevar amigos, de llevar o sea, no hubo límites, pues. Y las personas fueron con familiares, como era un domingo, fueron con familiares, fueron personas conocidas, personas desconocidas. También habían ido personas lugareñas de los alrededores de la finca, que querían acompañar, porque bueno, mi mamá y mi papá habían sido muy bondadosos con la gente de allí, los ayudaban en sus necesidades. Entonces, bueno, estaba acompañando un buen grupo y de gente que se habían pasado de boca en boca que iba a ver esta celebración, porque ya sabían que allí se estaba apareciendo la Santísima Virgen. Y bueno, durante la misa hizo un calor extremo, pero de tanto en tanto venía una brisa suave, fría, nos rodeaban olores de rosa y mi mamá nos veía y nos picaba el ojo, como diciendo, aquí está presente nuestra madre. Y bueno, disfrutamos, luego bajamos a la casona porque... Es importante, un detalle que sería interesante añadir, es que el sacerdote que celebró la Santa Misa en esa oportunidad era el padre Laborén, que era para ese momento el párroco de la Catedral de Caracas. Y recuerdo que él, bueno, era de verdad un devoto de la Virgen Santísima increíble y tenía una gran fe en lo que recibía tu mamá. Era diabético, estaba en su silla de ruedas. Era una persona, bueno, súper ortodoxo, o sea, de la práctica de la doctrina perfecta en cuanto a todo lo que era la liturgia, pero a la vez con un sentido del humor, ¿verdad? Y un cariño, un carisma también súper especial. Y recuerdo que le echaba broma con nosotros, que para ese entonces estábamos jovencitos, y lo ayudábamos a cruzar el río. Los jóvenes que estábamos más fuertes lo cargábamos en la silla de ruedas y lo ayudábamos a cruzar el río, y él nos llevaba un ritmo así, nos iba cantando como un ritmo mientras lo ayudábamos a cruzar el río en la silla de ruedas, me acuerdo. Y fíjense qué interesante el hecho de que él, justamente por la diabetes, como tú dices, él tiene un problema gravísimo de vista, no podía prácticamente ver, pues de hecho tenía unos lentes de estos gruesos, pero él tenía la esperanza en su corazón de que el día que se manifestase la Virgen Santísima, él iba a estar en Betania, cosa que fue conmovedor verlo a él cuando se dio la aparición, verlo también siendo testigo. Él estaba emocionadísimo, y junto con él tu mamá, pues viéndonos a todos nosotros. Claro. Yo creo que me dio un salto. Cuando terminamos en el Trapiche, mi mamá nos invita a la casona. Bueno, hijos, vamos a rezar el rosario. Nos sentamos con el padre Laborén y las personas, bueno, conociendo tomar un refrigerio porque hacía bastante calor. Y en ese momento comenzó como un olor a rosas nuevamente. El que nos había acompañado en el Trapiche, comenzó ese olor de rosa también en la casona. Y mientras estábamos conversando, escuchamos la voz de una niña. Bajan unos niños de la gruta y dicen, se está apareciendo la Virgen, se está apareciendo la Virgen. Y otro, ¿es un fantasma? No, no es ningún fantasma, es la Santísima Virgen. Y bueno, ese grupo de personas se agolpó y comenzó todo el mundo a subir corriendo hacia la explanada. Un detalle interesante aquí es el hecho de que... de la aparición. Exacto, como mi esposa está diciendo, fueron niños los primeros en verla, que eso también tuvo un peso muy grande a la hora del estudio de la aparición, que los primeros videntes fueron niños,
y los niños se habían quedado arriba jugando frente a la gruta donde ella apareció, estaban jugando ahí pelota, y por eso tuvieron la dicha de ser los primeros en verla. Y lo del fantasma era comiquísimo porque el día estaba bellísimo ese día, era un calorón como decía mi esposo, pero el cielo estaba azul, despejado. Entonces escuchar la palabra fantasma en un ambiente así es como una contradicción. Yo decía, pero con fantasma, ¿qué fantasma? Pero después entendí por qué cuando vimos la imagen. Entendí por qué le vino al niño el decir que era un fantasma, ¿no? Es verdad. Pero entonces cuando llegaron los niños, exacto, tu mamá inmediatamente era la Virgen. Pues, no, mi mamá nada de fantasma, claro. Esa es la Santísima Exacto. Virgen. No lo dudó un segundo, pues. Y bueno, todo ese grupo de personas salimos corriendo, estábamos todos los hijos, estaban nuestros amigos, porque ya teníamos ese grupo que se había formado con la coral de muchos jóvenes. Nosotros éramos 7 y comenzamos a tener, bueno, todos estos muchachos que se volvieron las conquistas también, eran nuestras conquistas, comenzaron a unirse todos en esa coral del amor. Y subimos toda esa cantidad de gente y cuando llegamos a la explanada vemos en la gruta, sobre la gruta hay un bosque, como un túnel vegetal, y adentro estaba una imagen blanca que tenía luz propia, no había nada que la iluminaba, era ella que irradiaba una luz blanca. Y la gente comenzó, mira arriba en el árbol, arriba allá, y yo, pero cuando vemos dentro del túnel está esta imagen de era la Santísima Virgen. Claro, la primera impresión, por lo menos en el caso mío, algo maravilloso. La primera impresión no fue ¿cómo pensar, la viste tú? O sea, la vi tal como tú la estás describiendo ahorita, pero de inmediato no le di crédito a lo que estaba viendo, pues, o sea, no dije, mira, sí, ahí está la Virgencita, sino pensé, ¿quién puso esa imagen de la Virgen ahí? Fue el primer pensamiento racional que me vino. O sea, y además me pareció como una acción absurda, porque estaba la gruta abajo con el nicho donde estaba la imagen de la Virgen de Lourdes, que ahorita ya, bueno, eso es otra historia, ¿no? Ahorita la pusieron en otra parte con un pedestal y eso. Y está la imagen de la Reconciliadora en ese nicho ahorita, en esa gruta. Pero estaba esa imagen ahí y estaba esta otra imagen grande, mucho más grande, en ese túnel vegetal que dice mi esposa. Y entonces cuando yo veo aquello digo, qué raro, ¿por qué habían puesto esa imagen ahí? ¿Quién puso esa imagen? Y fue lo primero que me vino a la mente. No me vino que era la aparición. Pero mientras estoy dándole vueltas a eso, repentinamente delante de nuestros ojos, hizo así como un giro así, y de ser una imagen perfectamente sólida, compacta, ¡boom!, se volvió una nubecita y desapareció delante de nuestros ojos. Carlos, pero ¿te acuerdas que ella tenía en esta primera aparición las manos abiertas y de las manos salían como rayos? Parecía La Milagrosa. La Virgen, ajá, exacto, en la advocación de la Milagrosa. Y tenía una luz que iba de la mano y le cruzaba el pecho, iba al otro lado. Y bueno, era algo realmente que no lo podíamos, era ver algo imposible. Bueno, esa es la versión de mi esposa y en el caso mío en ese momento yo era buscando la explicación lógica a aquello que estaba viendo, que efectivamente era algo que no era normal, pero tan pronto desapareció fue cuando yo de verdad dije, no, esto es algo sobrenatural. Para mí el impacto en el caso mío concreto fue cuando desapareció, que yo dije, o sea, algo que estaba delante de mis ojos ahora no está, ¿qué pasó aquí? Obviamente hubo un colapso para la razón, pues, y bueno, por supuesto caímos de rodillas, la emoción que nos invadió fue una cosa insólita. Sentíamos el corazón a millón. Esa brisa maravillosa que refrescaba de ese calor, pero además venía cargada del olor a rosa. Fue una cosa impactante que a mí particularmente, bueno, a todos los que estábamos ahí presentes. Pero mientras estábamos en ese momento como convulsionados, pues, que no entendíamos lo que estaba pasando y a la vez había como una dicha inmensa que nos embargaba todo, comienza alguien a gritar, no sé si se acordará, yo siempre digo que era una viejita, porque la voz era como de viejita, y viene otra vez, y viene otra vez. Entonces nos volteamos hacia donde mismo lo habíamos visto antes y efectivamente se comenzó a ver otra vez como la imagen, pero en este caso la silueta, y se transparentaba, uno podía ver como a través de, y de repente se fue compactando hasta ¡pum!, ponerse compacta, perfecto otra vez. Ahora, en esta segunda vez yo la vi como la Virgen de Lourdes, tenía sus manos así, exacto, tenía sus manos en forma de oración, así como rezando, y se le veía su cinta azul y toda blanca. Y bueno,
o sea, realmente no cabíamos del asombro, porque lo que yo sentía era que, aunque la Virgen se hubiera manifestado, yo sabía que venía, porque siempre estaban esos fenómenos alrededor, pero era ahora como que todo se confabuló para que la vieran. Realmente fue una gracia inmensa, y la emoción de ver la cara de mi papá. No sé, porque en teoría siempre, mi papá, bueno, él era un hombre de fe, como dijo Jesús, dichoso el que crea sin haber visto. Era un hombre que creías, él tuvo manifestaciones de las que fue testigo, obviamente, que después también entraremos en ese tema, pero más directamente relacionado con la Señora María Esperanza. Pero así con fenómenos como el que estábamos presenciando en el momento, él no había tenido nunca experiencias como esa. Y el verlo a él diciendo, qué bella, ahí está la Virgencita, era algo conmovedor. Y la Señora Esperanza también, verla a ella, que ya había tenido la experiencia. Ella estaba callada, estaba silenciosa. Como disfrutando de nosotros, de ver que ahora nosotros ya la entendíamos un poco más, pues ya estábamos claros de lo que ella venía viviendo con esas experiencias bellísimas con la Virgen Santísima. Y bueno, y ya también otra cosa que ocurrió después de en ese momento de esa segunda aparición, es que ya uno soltó la razón, ya uno no estaba detrás de buscarle una explicación, y ahí es cuando realmente comenzamos a disfrutar. Ahí sí ya empezó un disfrute, pues, un goce, diría yo, sí, más que un disfrute. Es como que te quitan una máscara. Listo. Y comienzas a ver la visión beatífica. Es algo que Pero un detalle importante ahorita que mencionas lo de visión beatífica es que nadie estaba en ningún estado extraordinario, de éxtasis ni nada. Que hay muchas otras apariciones donde sí se da eso y es perfectamente válido. Pero en el caso de la aparición de Betania, que fue otro detalle que resaltó, si no me equivoco, Monseñor Pío Bello en sus estudios, es que nadie estaba bajo ningún tipo de, si se quiere, ¿cómo se llama? Como estado de éxtasis o de sugestión ninguna. Todo el mundo estaba igualito que estamos ahorita hablando nosotros con ustedes. Contigo. Estábamos igualitos. Estábamos realmente contentos, jubilosos, nos abrazábamos. Y en esta segunda oportunidad que la Virgen, porque la Virgen venía, aparecía y se desaparecía. Fueron 7 apariciones en un lapso de 3 horas, 2 horas y media. Tuvimos tiempo para verla, para admirarla, orarle, pedirle, invocarle, bueno, alabar a Dios. Fue un momento realmente de mucho éxtasis para todos. De un momento de gracia, de una alegría inmensa. Y de decir, todo lo que he aprendido en mi vida católica, o sea, Dios está vivo, está presente. Es poner el dedo en la llaga, como hizo Santo Tomás. No, pero era poner... Y no perdías, vamos a decir, la cabeza con nada, sino podías escuchar perfectamente los comentarios de todo lo que estaban. Hay gente que le veía el rostro y daba los detalles. Y mientras tanto, la Virgen aparecía como una nube y se desaparecía. Y fueron 7 apariciones con intervalos de como 10 minutos entre cada aparición. Sí, en la tercera me acuerdo que la Virgen vino con el niño, como está acá, como la reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Y el niño, bueno, se movía, su manto, había una brisa muy fuerte que nos movía la ropa, y el velo de la Virgen se movía, y ella parecía que quería irse hacia adelante, bajar de la gruta y luego echaba para atrás. Y ¡wow! Volvía el efecto, parecía un efecto, y bueno, desaparecía. De hecho, como después de la tercera, cuarta aparición, hubo un grupo, ¿te acuerdas que hubo un grupo de personas que salió y se fue hacia la montaña porque querían ver si se había puesto alguna máquina, algún reflector, algo que estuviera reproduciendo la imagen de la Virgen? Pero realmente ellos dicen que cuando subieron escuchaban, que antes se escuchaban fuertes porque todo el mundo hablaba, rezaba, pero cuando subieron a la montaña era un silencio sepulcral. Como si hubiesen entrado en otra dimensión. No, fue algo maravilloso. Sí, nosotros también experimentamos eso, Juan Carlos y yo.
experimentamos eso, pero Y- sé que lo hicieron otras personas también. Y bueno, y luego vino la cuarta aparición, y ya hacia la quinta aparición, porque ella aparecía y se desaparecía, comenzó a formarse como que vimos que habían llamas y un fuego detrás de toda la vegetación de los árboles. Dentro del bosque había fuego, había humo. Parecía que ¡Ay, estuviese se está quemando. incendiando, Parecía se que está estuviese quemando. incendiando! Pero era un fuego también de un color particular, ¿no? Era Naranja, era algo naranja. Como un atardecer bellísimo, Como un atardecer. de esos atardeceres anaranjados, pues. Y- Pero a la vez, exacto, salía como un humo, es verdad. Y comenzaron a formarse en forma vertical como unas estrellitas, de manera vertical y luego horizontal. Y era como una cruz. Entonces, bueno, ¿qué será esto? Y luego vino la séptima y ya allí esa duró media hora, ¿te acuerdas? La séptima aparición tuvo Allí media la hora. Virgen ya había agarrado confianza. Oh, no, Y nosotros. Ella veía que nosotros ya estábamos más adaptados a la presencia de ella, pues ella veía que estábamos más en capacidad de tolerar que ella se acercara un poquito más o hiciera manifestaciones más allá, es lo que yo interpreto, porque la emoción que uno sentía en el alma era tan grande que si ella se hubiese desbordado haciendo algo demasiado, hubiéramos caído secos ahí todo el mundo, pues. O sea que hasta cierto punto fue un trato como tierno, un trato Exacto. tierno con nuestra naturaleza débil. Así lo interpreté yo, pues. Sí, la ternura de ella parecía una niña, cómo jugaba, iba de puntillas, como que iba a bajar de la gruta y luego se echaba para atrás. Y venía el viento, una brisa, bueno, la veíamos mucho mejor porque ya a esa hora había bajado el sol. Entonces se veía mucho más. Contrastaba bueno, más su luminosidad exacto, con el atardecer. con el atardecer, Sí, sí, sí. pero la alegría, la emoción, el júbilo que sentíamos. Es más, hubo gente que dijo, ya yo no resisto, me tengo que ir, porque me va a explotar el corazón. Esto es una emoción demasiado grande. Y bueno, hubo presencia de muchas familias, hasta de ateos, de personas que luego dieron su testimonio y fueron muy valiosos para el estudio de las apariciones. Y entre ellos estaba la familia Tarremursi, ¿te acuerdas? Un general con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Toda la familia de ellos lo vio las apariciones. Conocían a Monseñor Pío Bello y dijeron, de aquí vamos, mañana vemos a Monseñor Pío Bello y vamos a contar. Esa fue una de las razones por las que Monseñor Pío Bello le dio mucha credibilidad al acontecimiento desde el principio, a pesar de que él jugó, necesariamente tenía que hacerlo, el papel de abogado del diablo. Cuando comenzó a entrevistar a los que habíamos tenido la experiencia y a leer nuestros testimonios, él nos dejó claro que él iba a partir de la premisa de que ahí estábamos todos para engañarlo. O sea, fíjate tú qué duro, ¿no? Y eso nos impactó a todos porque después de haber tenido una experiencia como esa, lo menos que te pasa a ti por la cabeza es que hay gente que no te va a creer. O sea, lo que uno piensa es que uno va a salir a contar la experiencia y todo el mundo te va a creer. Es la sensación que uno tenía, pues, por haber vivido algo tan intenso. Y sin embargo, la primera vez que nos entrevistó Monseñor para darle testimonio, oye, fue duro, tenía que serlo, pero en el momento no lo entendimos, ahora lo entendemos. Pero una de las razones por las cuales se abrió a investigar con seriedad el evento fue por este general, que ya ellos se conocían y él tenía un respeto muy grande por él. Él tenía un respeto muy grande con él. Entonces cuando vio que este general vino a contarle la experiencia y a decirle, yo la vi con mis ojos, dijo, no, hay que tomárselo en serio. Sí. Exacto. Bueno, cuando terminó todo este evento, de las apariciones, algo muy grande, algo inesperado para nosotros, todo el mundo regresó a sus casas y como... Bueno, regresamos porque nos dijo la sierva de Dios que regresáramos. Que ya. Porque lo que provocaba era quedarse ya definitivamente. Montar las tiendas. Yo me imagino que eso fue lo que sintió Jesús, San Pedro, Santiago y San Juan allá en el Monte Tabor deben haber sentido esa sensación que tuvimos ese día, que era como que ya, ¿qué más queremos? O sea, no hay duda de la existencia de Dios, no hay duda de la existencia de esa vida eterna que nos espera a todos, que ahora estamos volviendo para Caracas. O sea, en ese momento yo me acuerdo que todos pensábamos que nos íbamos a quedar sí, en pero Betania. Pero no, obviamente. tuvimos que regresar. Exacto. No, y después nos ayudaron a entender que cuando Dios le hace un regalo a uno tan especial,
no es porque uno sea especial, sino es porque el compromiso que uno tiene de llevar ese testimonio, y es la razón en gran parte por la que estamos ahorita aquí dando este testimonio, es justamente porque no es para quedárselo uno, pues, es para compartirlo. Compartirlo. O sea, esa es la única razón. O sea, no hay ninguna diferencia entre los que tienen el chance de ver algo tan maravilloso y los que no, sino que más bien los que lo tienen el chance de ver están obligados a salir a contarlo. No, y lo bello de la aparición fue cómo se le presentó a nuestra madre como María Reconciliadora de los Pueblos en distintas advocaciones. Al final la Virgen nos está diciendo que no importa cómo me presente, con qué traje, vamos a decirlo así, como del Carmen, Lourdes, la Dolorosa, como yo soy siempre la misma. Exacto. Yo soy la misma en cualquier advocación. Qué belleza. Y o sea, como dice, ella nos viene a llevar a Jesús, nos viene a llevar a su Hijo. Podrías decir, inclusive me lo digo yo, no sé si teológicamente eso será correcto, pero es como que ese día la Virgencita reconcilió todas sus advocaciones en una. Sí. O sea, no sé si se podrá utilizar el término reconciliar, porque reconciliar es perdonarse y eso, pero es como que todas las advocaciones en ese momento confluyeron en la reconciliadora de todos los pueblos. No, y que realmente esto fue algo que nos cambió la vida. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros como hijos, estábamos viviendo al lado de una persona, oye, de dotes místicas, de una gran espiritualidad, en una familia muy católica, pero te cambia la vida en el sentido de como familia, el compromiso que tienes como familia, no solo como persona, como familia. Es como que la Virgen, Jesús nos hicieron firmar, bueno, tienen el compromiso de llevar este mensaje. Es como diciendo, yo me presento en estos tiempos, Dios está vivo y presente, Dios está entre nosotros. Es acercar esos fenómenos, esa sobrenaturalidad a la vida ordinaria. Es correcto. Y bueno, algo que marcó nuestras vidas y que luego entendimos cómo el Señor nos dio, pero nos tocó llevar el mensaje y acompañar sí, porque como familia, porque a partir de ese momento fue una explosión. Sí. Fue inmediatamente, bueno, no a partir justamente de la aparición, porque ¿cuántos fueron? 3 años después. La aprobación vino 3 años después. Sí. La aparición fue en el 84 y la carta pastoral salió oficialmente el 21 de noviembre de 1987. 87. Y recuerdo yo que fue algo bellísimo porque la señora Esperanza, ¿te acuerdas? Nos convocó a la familia para darnos una gran sorpresa, ¿te acuerdas? Y cuando fuimos, con una sonrisa bellísima, nos mostró la carta pastoral. Donde él aprueba las apariciones como auténticas y de carácter sobrenatural. Y por lo tanto declaraba que el sitio sería tomado como culto y un sitio sagrado. Como lugar de culto y un sitio sagrado. Así que, y fueron 3 años de estudios exhaustivos. Por aquí tenemos la pastoral. Que también está en internet. Está en internet. Y realmente es una pieza, ¿verdad? Maravillosa, una obra de arte. Explica cómo fue todo el estudio. El mensaje, importantísimo, los mensajes que dejó la Santísima Virgen como renovación de la fe, profundización en la fe, conversión, un sitio de conversión, de compromiso apostólico como consecuencia de esa fe renovada, un llamado a la oración por la iglesia, por los sacerdotes, por las vocaciones, por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por todos esos inminentes riesgos que amenazan a la humanidad, porque realmente este mensaje es muy actual. La guerra es una amenaza constante, la paz siempre está amenazada. Y mi mamá siempre decía que la reconciliación llevaría a la paz, que no habría paz sin reconciliación. También la frecuencia de los sacramentos, especialmente en la reconciliación y la Eucaristía. Y un llamado de solidaridad a la caridad con los más necesitados, los pobres, la convivencia fraterna. Realmente,
ha sido algo bueno, que luego nos llevó a acompañar, porque después de estas apariciones, el sitio fue visitado por muchos peregrinos. Sí, comenzaron peregrinaciones de todas partes del mundo, pues, de todas por partes de manera del muy mundo. especial de los Estados Unidos. Sí, y a mi mamá la comenzaron a invitar a conferencias marianas porque querían que ella diera testimonio de cuál era el mensaje que la Virgen traía, que contara su experiencia. Y tu mamá recuerdas que como ella no movía un dedo sin la asesoría de su director espiritual, que en este caso era Monseñor Pío Bello Ricaro, con el que ella llegó de verdad a tener una relación bellísima, y la familia. Y él le escribió una carta de autorización, ¿te acuerdas? Sí, porque ella no quería viajaba irse. con una autorización. Sí, ella viajaba con una autorización del obispo, y tenía que recibir una invitación escrita también del obispo de la diócesis de donde ella estaba siendo invitada, ¿te acuerdas? Sí. O sea, en ese sentido tu mamá era con todo lo que era la obediencia y el respeto a lo que estableciera la iglesia, pues era estricta. Junto a todo este trabajo apostólico que fue todos estos innumerables viajes en Venezuela que comenzaron en Maracaibo, desde el año 91 hasta el 2004, año en que ella falleció, fueron innumerables los viajes y 170 presentaciones. Tuvo como más de 170 presentaciones en muchas partes del mundo, y además la coral. Exacto, la coral, que bueno, la coral. La coral que, bueno, desde su fundación fue para evangelizar a través del canto también. A través del canto. Tuvo más de 2.700 presentaciones y sigue en la actualidad. Sigue activa. Sigue activa, tiene más de 60 miembros. Bueno, se comenzó a hacer un trabajo de evangelización muy grande y la Fundación Betania, que se estableció en ese año, hace 2 años, en el 25 de marzo del 2022, el cardenal, su eminencia Baltasar Porras, elevó a la fundación como asociación pública de fieles. Es casi como, tiene ya un carácter jurídico. Personalidad jurídica. Exacto. Personalidad jurídica. Y bueno, está autorizada para evangelizar, bueno. Y de hecho trabaja ahorita con la iglesia en todo lo que es la pastoral familiar, dando talleres de familia y reconciliación. Sí, sí. Y también en todo lo que tiene que ver con las construcciones, las pastorales y liturgias del santuario. Del santuario de porque Betania. En el año, la finca donde apareció el sitio, son 4 hectáreas que fueron donadas a la iglesia, ya es un santuario mariano diocesano. Y le fue dada también la gracia de ser Puerta Santa durante el año Santo. Que declaró el Santo Padre Francisco, Sí, el año de la misericordia. Exacto. Betania fue declarada también Puerta Santa, ¿te acuerdas? Y bueno, trabaja en distintas pastorales, en la infraestructura, la construcción, bueno, de todas las facilidades para el santuario. Bueno, de hecho el santuario ahorita tiene varios oratorios bellísimos, tiene una réplica de la Casa de Loreto, tiene un oratorio que se llama El Cenáculo, que es una belleza también. Y bueno, colinas de la finca. Se han hecho obras dentro del santuario. También. Y bueno, va una capilla del Santísimo, una plaza para el Rosario. Bueno, tienen que visitarlo para que, bueno, se asombren de la grandeza, de cómo trabaja el Señor, de cómo hace maravillas. Con poquita cosa el Señor hace maravillas. Así es. Y bueno, ya después de estos años de trabajo, que la Señora Esperanza de verdad en esos años se dio y se donó sin límite, porque no solamente eran las invitaciones que le hacían a diferentes parroquias en diferentes partes del mundo a dar testimonio sobre la aparición de la Santísima Virgen y el mensaje de reconciliación, sino que después de que terminaba oficialmente el evento, ella se quedaba y atendía filas y filas de personas con las cosas personales de cada quien. Muchas veces eso se prolongaba por horas de horas, un evento que terminaba a las
8 o 9 de la noche oficialmente, terminaba tras bastidores a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, con la señora Esperanza atendiendo gente. De verdad que era algo asombroso. Es importantísimo destacar que ella, dentro de lo ocupada que es la vida familiar, el darse a un trabajo de evangelización como que el que le tocó realmente tomó mucho de su vida, de su energía, de su cuerpo. Y ella en el año 99 ofreció, para los 50 años del Santo Padre, ella ofreció su vida por el Santo Padre Juan Pablo II, a quien amaba con locura, a todos los papas, entrañablemente, pero muy especialmente al Papa Juan Pablo II. Y unos meses después comenzó a sufrir síntomas de lo que sería una enfermedad parkinsoniana. Exacto. Que la consumió en 4 años y falleció el 7 de agosto del 2004, en Long Beach Island, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Rodeada de toda su familia, como ella siempre lo pedía. Ella siempre, una oración que nosotros ahorita sí, como padres y abuelos nos la apropiamos y la repetimos, es la de: Señor, que sean mis hijos los que me cierran los ojos a mí. Decía siempre ella todos los días, que sean mis hijos los que me cierran los ojos a mí. Y ese día que ella falleció estábamos absolutamente todos los hijos, nos faltó uno. Y estoy hablando de hijos, nietos, yernos, nueras, bueno, todo el mundo estaba alrededor de su cama. Por supuesto fue un dolor inmenso. Muy grande la pérdida física de nuestra madre. Y ocurrió en Estados Unidos porque ella se fue a una conferencia mariana invitada, y bueno, comenzó un proceso de deterioro que se pronunció de una manera tal que ya no pudo regresar. Comenzó el proceso de tener que hospitalizarla. Bueno, bien fuerte fue, pero bueno, así lo quiso el Señor. Eso es un misterio del por qué fue así, porque ella era una patriota de primera categoría, amaba Venezuela, bueno, y estoy seguro que le hubiese encantado, y de hecho lo manifestó en varias ocasiones, haber fallecido en su patria, pero por algo quiso el Señor. Bueno, y 5 años después, 5 años y unos meses después, se abrió una causa de beatificación y canonización en los Estados Unidos, en Metuchen, que está en curso. Está ahorita en curso. O sea, por ahora, ahora ha sido trasladada su causa para Venezuela, porque ella era venezolana, pero las causas, tengo entendido que se pueden abrir donde la persona, donde el candidato vive o murió. No, perdón, exacto, o murió, o donde muere. Entonces, así que vamos a seguir rezando para que esta causa siga adelante, porque realmente esta espiritualidad, este mensaje trae una gran esperanza para la humanidad, porque se trata de la familia, de orar por la familia, de fortalecer las bases de la familia, la reconciliación, el perdón, que tanto necesita en este momento la humanidad. Así es, en este momento de crisis tan espantoso que estamos viviendo, de división y de ataque a la célula de la sociedad, que es la familia, que está siendo ahorita desmontada con todas estas ideologías espantosas que están, atacando a la familia tradicional. Y justamente la misión de Betania tiene que ver con eso, con el rescate de la familia como institución, de la familia tradicional. Bueno, pienso que realmente es una gracia y es una oportunidad poder compartir este regalo tan grande que nosotros recibimos, como fue esa aparición, y esta espiritualidad tan necesaria en este momento para el mundo. Y pido que la acojan y comiencen también a pedirle a nuestra Madre María, reconciliadora de los pueblos, por la paz del mundo, y también a nuestra sierva de Dios, María Esperanza, para que esa paz muy pronto sea una realidad. Unamos todos en oración, ¿verdad? En oración y los invitamos también, porque el deseo es continuar llevando este mensaje adelante y hacer otros futuros videos también, entrando en otros temas que tienen que ver obviamente con lo que hemos estado hablando, pero más en detalle. Entonces, de verdad los invitamos a suscribirse
al canal y a darle ese famoso like que ayuda a que se repita más y lo puedan ver más personas, para poder de verdad seguir con esta misión, ¿verdad? De llevar este mensaje de reconciliación y de este tesoro que hasta ahorita ha sido como un tesoro escondido, pues, pero que queremos que salga a la luz pública lo más posible para que muchos se puedan beneficiar de él, ¿verdad? Bueno, que realmente podamos continuar trabajando en esta misión del amor y la paz y la reconciliación para el mundo entero. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias. Gracias.